Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Adelante, la palabra del Señor dice así: ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Yo ya te he declarado lo que es bueno. Ya te he dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hasta aquí. Este es uno de los textos que son como una luz encendida que aparecen en un párrafo que a veces no leemos porque muy poca gente conoce el libro de Miqueas. Vamos a tener un momento de oración, vamos a pedir a Dios que prepare nuestras vidas para que podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchísimas gracias en este momento. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en libertad, Señor. Podemos abrir nuestras puertas, predicar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, y podemos hacerlo porque tú nos estás dando este tiempo. Por eso queremos pedirte en este momento que esta predicación de tu palabra alcance nuestras vidas, las transforme, Señor, y haga de ellas lo que tú tienes en tus pensamientos y en tu voluntad. Yo te pido también que me ayudes a mí, Señor, a este siervo débil, Señor, a predicar bien, Señor, a decir exactamente aquello que está en tus pensamientos. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo 8 hay una pregunta que dice: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? El libro de Miqueas, como muchos otros profetas del Antiguo Testamento, están viviendo en un momento, está siendo escrito, está siendo predicado en un momento difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está viviendo una religión muchas veces vacía, una religión que sí es religión, les lleva a hacer una serie de actos, les lleva a cumplir con una serie de costumbres, una serie, no sé, de liturgias, que hace que las personas que hacen esas liturgias se sientan satisfechas. Yo ya he cumplido con lo que tenía que hacer, por tanto ya estoy bien, ya estoy tranquilo delante de Dios y por tanto ya no me tengo que preocupar por más cosas. En eso, en medio de un estilo religioso, en medio de una vida religiosa así, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se olvida de Dios. Solamente se acuerda de que hay que cumplir una serie de cosas. Solamente se acuerda de que hay que ir unos días al culto y con que hagas esto, el resto del tiempo te has olvidado completamente de Dios. Y por eso, en tiempos de Miqueas, la calidad espiritual de vida del pueblo es completamente pobre, una frialdad enorme y la gente no vive de verdad un tiempo de adoración al Señor. Muchas veces los creyentes, una vez que nos hemos convertido al Señor, pasamos por tiempos así, por tiempos en los cuales hemos perdido la frescura del Evangelio, hemos perdido la relación con el Espíritu Santo, hemos perdido el hecho de buscar al Señor cada día. Y como hemos perdido esa tensión de buscar a Dios, nuestra vida va más bien a la deriva y vamos cumpliendo con costumbres. El domingo hay que ir al culto. Últimamente, después de la pandemia, ni siquiera eso. Conozco muchas personas que simplemente dejan de venir a la iglesia. Hoy no me siento muy bien. Como tengo el culto por la tele, pues no hace falta que vaya, ¿verdad? Ya cumplo si veo el culto por televisión. Ya cumplo si de vez en cuando abro la Biblia y leo unos textos. Y nos convertimos en creyentes de cumplimiento. Cumplimos. Hacemos lo que se supone que Dios espera de nosotros. Y la verdad es que
no nos damos cuenta que ese estilo de vivir la vida espiritual no es lo que Dios quiere de nosotros. Entendedme una cosa, permitidme hacer un pequeño paréntesis. No tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Dios, porque Dios ya nos ama, a pesar de lo malos que somos, a pesar de lo malos, de lo pecadores que somos. Dios nos ama. Por mucho que te esfuerces, no vas a ser más amado, ni por muy malo que seas vas a ser menos amado, porque Dios es tan grande, es tan precioso, su voluntad y su misericordia está tan cerca de nosotros que Dios ya nos ama. Pero sí es cierto que una vez que comprendemos esto, Dios está pidiendo algo de nuestra vida. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos obliga. En la versión de 60 dice nos constriñe. Como no entendemos lo que quiere decir constriñe, echamos mano a algo un poquito más actual. Dice: el amor de Cristo nos obliga. Es decir, Dios, el apóstol Pablo ama tanto al Señor que no puede menos que trabajar, que servir, que ponerse en el camino en el que tiene que caminar. Y esto tiene que ver muy claramente con lo que dice el mismo Señor Jesús: si me amarais, obedeceríais mis mandamientos. Es decir, el amor es un punto focal de todas las cosas. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de los hijos de Dios? De sus hijos, quiero decir. Bueno, el versículo 8, que es un versículo central, dice: pues ya te lo he declarado, ya te he dicho lo que es bueno, ya te he dicho lo que espero de ti. Antes decía, son los sacrificios, y son los diezmos, los carneros. ¿Es eso? No, no son los sacrificios. Hay algo que quiere el Señor de ti. Hay algo que Dios está esperando de aquellos que son hijos suyos. Dice: ya te he dicho lo que espera Dios de ti. En primer lugar, practicar la justicia. Practicar la justicia. Una vida que practica la justicia. La verdad es que esto para algunas personas es completamente imposible. Estamos viviendo en un mundo absolutamente injusto. Y aquel que no tiene al Señor en su corazón nunca podrá practicar la justicia, nunca podrá vivir de una manera justa. ¿Por qué? Porque por su propia carnalidad se coloca a sí mismo en el centro de su propia vida. Y entonces solamente verá en base a lo que él quiere, a lo que él piensa que merece, incluso a lo que le apetece, saltándose toda justicia. Y así es como somos, así es como éramos antes de conocer al Señor. La justicia era algo que estaba completamente ajeno a nosotros. Sin embargo, lo que el Señor dijo, y lo escribe Pablo muy bien, es: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Romanos 5:1. En el momento en el que nos convertimos a Jesús, la fe en Dios hace que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Si no hay transformación, si no hay cambio de vida, si no hay cambio espiritual, no hay conversión. Hay gente que dice que se convierte, pero sigue viviendo de la misma manera, haciendo los mismos pecados y siendo tan injustos como siempre. Bueno, tú podrás decir lo que quieras, pero si por sus frutos los conoceréis, una persona que no es transformada y que no vive en auténtica santidad no es un creyente. Y aquí lo que nos dice es: yo quiero que practiquéis la justicia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que vivamos una vida justa. En la carne solamente hay maldad e injusticia, porque somos absolutamente egoístas y todo lo queremos para nosotros mismos. Pero el creyente que ha sido transformado, es el que empieza a poder vivir de acuerdo a lo que Dios pide
de Él. Por eso, lo primero que Dios pide de nosotros es una vida justa. Una vida en la que practicamos la justicia. Es decir, nuestro estilo de vivir es un estilo de vivir que toma la palabra de Dios con todos sus pensamientos, con todos sus mandamientos, con todos sus principios y con todos sus consejos, e intenta ponerla en práctica, intenta vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Esto no lo intentan los incrédulos. Para ellos la Biblia es un libro aburridísimo. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, descubres que entre estas páginas hay joyas maravillosas, hay enseñanzas eternas, hay un estilo de vida que es verdaderamente precioso. Y en la lectura de la palabra comienzas a aprender y comienzas a vivir de una forma diferente, de una forma justa. Eso es. Y empiezas a practicar la justicia por medio de decisiones que constantemente tenemos que ir tomando cada día. Empezamos a obedecer, empezamos a practicar la justicia. Cuando alguien llega a un gimnasio, a mí no me preguntéis qué es eso porque no he ido en mi vida a un gimnasio. Si hay alguien perezoso para hacer ejercicio, equilicua, aquí estoy yo, ¿verdad? Pero cuando, me imagino que cuando alguien llega a un gimnasio y se enfrenta a los primeros ejercicios, a la primera que coge una pesa de esas ya se ha cansado con 3 flexiones, ¿no? Es así, ¿verdad? Y no puede, y al día siguiente, si hace 3 y media, es que ha mejorado mucho, ¿verdad? Pero conforme sigue insistiendo en el ejercicio, cada vez más irá practicando, irá fortaleciéndose e irá consiguiendo que su vida sea más fuerte y su cuerpo sea más capaz de hacer cosas. Porque está practicando, porque se está esforzando, porque está adquiriendo fortaleza. Y esto hace de él una persona que puede alcanzar metas físicas muy importantes. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No podéis ser justos, pero por la fe en Cristo alcanzáis la justicia. Practicar ahora en ellas. Cuando nos convertimos al Señor empezamos a descubrir qué está bien y qué no. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros a partir de nuestra conversión, empezamos a distinguir lo bueno de lo malo. Y empezamos a descubrir que los mandamientos del Señor no están escritos para fastidiarnos, que es lo que siempre hemos creído, que los mandamientos del Señor están escritos para adorar a Dios y para protegernos a nosotros mismos. Y cuando practicamos la justicia de Dios, descubrimos que nuestra vida cambia, nuestra vida crece, nuestra vida es una vida de bendición. Por eso Dios dice, ¿qué pido de ti? Que practiques la justicia. Que aquello que yo te he ido enseñando poco a poco, tú puedas llegar a comprenderlo, a vivirlo. Eso es lo que pide el Señor. Porque de otra manera, alguien que dice ser cristiano, pero no practica la justicia, tiene un enorme problema. Hay un texto que dice el mismo Señor Jesús, que yo cuando lo leo siempre me produce, ¿cómo decir?, una especie, no voy a decir de malestar, pero sí una especie como de miedo. Tal vez es miedo santo o tal vez no, pero una especie de temor, eso sí, de temor. Mirad lo que dice Mateo 7:21, y si no tienes al Señor, escúchalo con mucha atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es una bomba. Esto es una bomba que de vez en cuando deberíamos dejar caer en las iglesias y de permitir que estalle esta bomba. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cómo me presentaré delante del Señor?
con holocaustos, con sacrificios, con ofrendas. No es eso lo que Dios espera de ti. ¿Qué espera Dios de ti? Que vivas una vida de justicia. La vida de Dios, que la pongas en práctica, que practiques la justicia que sale de la palabra del Señor, los mensajes, que vivas de verdad en los mandamientos del Señor. Y entonces, es entonces cuando tú practicas lo que Dios quiere. Mira, por ejemplo, no lo hemos puesto ahí porque es un texto largo, pero no puedo evitar leerlo. Dice Efesios 4, 25 en adelante. Por tanto, escucha, iglesia, que esto es practicar la justicia. Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos sois miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis, no dejéis que el sol se ponga estando aún enojados. No deis cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes las escuchan. No agravéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad, qué bonito es esto, abandonad toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Os dais cuenta lo que es practicar la justicia? Estoy convencido que cada vez que hemos leído estos pasajes, algo nos ha tocado el Espíritu Santo en nuestro corazón, algo nos ha dicho. El creyente tiene que practicar todo eso, porque practicando todo eso, agradamos al Dios que nos salvó. Agradamos al Dios que nos salvó. ¿Qué pide Dios de ti? Un estilo de vida, una forma especial de vivir, una forma especial de vivir, una forma en la que tanto con Dios como con los que te rodean se vea que Dios ha trabajado en tu vida. Y de esta manera, agradarás al Dios Todopoderoso que ha tocado tu vida y que te ha salvado. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no te esfuerces, ¿vale? Porque los esfuerzos humanos para ser justos son baldíos completamente. Si en tu vida ves que tus esfuerzos no sirven para nada, piensa, necesito a Cristo, necesito a mi Señor, necesito ser tocado por el Señor, porque cuando somos tocados por Dios se produce esa maravillosa obra que se llama conversión, que nos transforma y nos permite vivir en justicia. Amén. Dice, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Practicar la justicia? Dice, amar la misericordia. Es una forma rarísima de decirlo. Es una forma extrañísima. No dice ser misericordioso, que podría ser la forma natural de hablar, pero me llama la atención como lo dice, y le estuve dando vueltas, sí, yo sé que lo que quiere decir aquí el Señor es que seamos buena gente, pero me parecía muy poca cosa, sinceramente. Eso de ser buena gente me parecía poco. Amar la misericordia yo creo que tiene que ver con algo más. Es decir, cuando vemos un acto de misericordia, me gusta.
Y cuando tengo la oportunidad de hacer algo por alguien, me encanta hacerlo. Ahí nos acercamos un poco más a lo que estamos diciendo. Amar la misericordia es tener el corazón de una forma que no nos cuesta trabajo darle una ayuda a un necesitado, perder el tiempo con un desesperado, aunque estén echando un partido de la mar de divertido, ¿no? Pero cuando yo veo una persona que está sufriendo, yo lo único que quiero hacer es estar a su lado. Y si yo estoy muy contento, pero él llora, yo me pongo a llorar con él. Amar la misericordia es, por tanto, tener el corazón de Dios. Eso es amar la misericordia. Mirad, Dios crea un mundo maravilloso. Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó hace miles de años un universo y en una pequeña bolita que después nosotros hemos llamado tierra, preparó un jardín maravilloso para que unos seres aún más pequeños todavía pudieran vivir ahí. Y puso al hombre con todo lo que necesitaba para ser verdaderamente feliz. ¿Y qué pasa? A la primera de cambio, a la primera oportunidad que tenían para decidir por Dios, deciden por todo lo contrario. Y parece que toda la obra de Dios se ha caído. El otro día estaba pensando en cuando estos niños organizan terrarios. ¿Sabéis lo que es un terrario, verdad? Es como un acuario, pero de tierra. Así de sencillo, ¿verdad? Hay terrarios de muchas cosas. Hay terrarios muy bonitos de hormigas. Seguramente que la madre no estará muy contenta con tener un terrario en casa, la verdad, porque se puede escapar todo tipo de bichos de un terrario, ¿verdad? Pero hay veces que cuando se está construyendo esto se hunde, porque un terrario es algo que es muy delicado, es muy difícil de mantener, y si no eres hábil, todo lo que estás preparando se estropea. ¿Qué es lo que hace normalmente una persona? Cuando un terrario se ha roto, quita toda la tierra, llevándose por tierra también a las hormigas y los bichos que han metido ahí dentro, y comienzas de nuevo, desechando todo lo que había en el terrario original. Pero Dios no es así. Es algo hermoso. El Señor nos amó. Dice Pablo en Romanos 5:8, nos amó incluso cuando habíamos pecado, incluso cuando nos habíamos apartado de Él, incluso entonces nos amó. Y no solamente nos amó, sino que pasó y dio un paso adelante de tal manera que se hace hombre, de ser el Dios Todopoderoso a ser menos que una hormiga. Y viene a vivir con nosotros. ¿Para qué? Para hacer algo que pudiera ayudarnos a nosotros. Dios no se estuvo quieto, Dios no se sintió feliz simplemente con limpiar y poner otra raza en otro planeta, no. Dios vino a estar con nosotros porque le dolía nuestra caída, le dolía nuestro dolor, le dolía nuestra ansiedad, nuestro abandono, le dolía todo eso, porque Él tiene un corazón misericordioso. Y por eso muchas veces los cristianos se nos llena la boca de decir qué bueno que es Dios, qué misericordioso es Dios. Sí, pero ¿sabéis lo más grande de la misericordia de Dios? Que no se queda en el corazón de Dios, sino que le da pasos para hacer algo que bendice al pueblo del Señor. Eso es la misericordia. Misericordia no es solamente dolor de corazón, la misericordia es dolor de corazón que se pone en marcha y ayuda a aquel que lo necesita. La misericordia hace de nosotros gente que no se queda conforme con decir que Dios te bendiga, sino que cuando vemos la necesidad de las personas, hacemos algo. No nos podemos quedar contentos, no nos podemos quedar tranquilos. Esta mañana estaba buscando ¿cómo se dice?
una anécdota que leí hace mucho tiempo de un escritor ruso. Estaba entre Dostoyevsky y Tolstói, no me acuerdo cuál de los dos, me vais a perdonar. Pero este hombre iba por Moscú una noche de invierno. Bueno, yo no he estado nunca en Moscú, pero no hay nada más que ver las imágenes que nos pasan de estas ciudades en invierno. Y se encontró a un mendigo que no tenía abrigo. Y en su misericordia lo único que se le ocurrió hacer es quitarse el abrigo y dárselo al mendigo. Cuando llegó a su casa la mujer le echó una bronca. Pero bueno, entonces eres tú el que no tiene abrigo. Dice, sí, pero este hombre estaba helado de frío y yo tenía que darle mi abrigo. Eso es misericordia. Y aquí dice, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que amemos la misericordia. Es decir, que vivamos de una manera que nos hace como Dios, que el corazón actúa como actuaría Dios. Dios dejó toda su gloria y en la figura de Jesucristo bajó y se hizo hombre. Entregó no solamente el abrigo, entregó toda su gloria, todo su poder por nosotros, que no éramos nada más que enemigos, que nos habíamos rebelado contra Él, que le habíamos dicho a Dios, no queremos saber nada de ti. Y sin embargo Él nos amó de tal forma que se entregó completamente. Y eso es lo que dice. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Dios pide que tu corazón sea como el suyo. Que tu corazón ame, le encante ayudar a los demás. Que cuando veas una necesidad, ni te lo pienses. Que vayas y ayudes en lo que haya a tu mano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por medio de esto vamos a ganarnos algo? No, porque nuestras buenas obras serían como trapos sucios, dice Isaías. Como trapos sucios, nuestras buenas obras nunca nos llegarán para conseguir el cielo. El cielo nos lo ha regalado Dios por su santa voluntad. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Y Él nos pide que amemos la misericordia, que nos encante ayudar, que tengamos ganas de bendecir a los demás, que no nos quedemos tranquilos cuando alguien está desesperado, sin ir y estar a su lado y llorar un ratito con él. Que no nos quedemos tranquilos cuando no tiene de comer y nosotros tenemos la nevera llena. Que no nos quedemos tranquilos en esas circunstancias, que si alguien tiene frío y nosotros tenemos un abrigo, que se lo demos. Y eso lo hacemos sin pensar, sin plantearnos el hecho de que quizá después no vamos a tener nosotros, porque amamos la misericordia. Actuamos misericordiosamente y nos encanta. Nos lo pasamos bomba. No sé cómo decirlo de una forma más normal. Porque es eso, forma parte de nuestro propio ser, ¿verdad? Amar la misericordia es no presumir de lo que haces. Porque si tú haces algo para que te vean, ya no es misericordia. No es contar batallitas, aunque aguantas las batallitas de los demás. Eso es misericordia, eso es misericordia. Eso es lo que Dios pide de ti. Pero ¿cuántos cerramos los ojos cada día? Bueno, es verdad. De cristianos practicantes y buena gente. Sí, señor. Y esperamos que solucionen los problemas los políticos. Sí, señor. Hay que reconocer que es así. Por eso estas palabras son una bomba. Si de verdad la dejamos caer en el corazón y el Espíritu Santo te pone la mecha, tiene que explotar en nuestras vidas. Porque cuántos, como Él dice, hemos dejado pasar oportunidades de servicio. Dios no lo haría. Y Dios dice, yo quiero de ti que ames la misericordia. En último lugar dice, y además, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que te humilles ante tu Dios. Eso de humillarnos es algo absolutamente pasado de moda. La actualidad es de los fuertes, de los valientes, de los orgullosos, de los que se pavonean de lo que tienen y que ocultan lo que no quieren mostrar. Mirad,
Una persona se humilla por primera vez cuando se convierte a Jesucristo. Porque convertirse a Cristo implica el hecho de comprender que todo lo que tú tienes no vale para nada. Que tu vida está tan cargada de maldad y de pecado que no sirve para nada. Y que las buenas obras que puedas llegar a hacer no te alcanzan, no solamente para llegar al cielo, no te alcanzan ni para hacer que le gustes a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida desastrosa. ¿Qué ocurre? Cuando nos convertimos, eso lo reconocemos. Y reconocemos algo más. Reconocemos que solamente en Dios encuentra nuestra alma descanso. Que solamente en Dios tenemos el perdón de nuestros pecados. Que solamente en Dios hay salud para nuestras almas estropeadas. Que solamente Él puede recomponer los trozos en los cuales estamos por dentro, ¿no? Por eso, en ese momento de comprender todo eso, es cuando Dios trata con nosotros y nos convierte. Nos humillamos, decimos, Señor, nada puedo, no puedo hacer nada para alcanzar el perdón, solamente tú eres quien me lo da. Nos humillamos porque le aceptamos como Él lo tiene preparado. Nada podemos nosotros añadir al plan de salvación, nada podemos añadir, solamente lo podemos recibir. Y lo recibimos gratis, de gracia, sin merecimiento a cambio. Y cuando recibimos la salvación, lo que estamos haciendo, por tanto, es inclinándonos. De hecho, la conversión implica no solamente que aceptas el perdón de Dios, sino que aceptas también el señorío de Dios. Muchas personas nunca se llegan a convertir porque se creen que esto es simplemente cambiarse la chapa. Antes decía, no sé, católico y ahora dice evangélico. Bueno, eso no es una conversión. Es conversión auténtica cuando te arrepientes de tus pecados y pides perdón, y cuando dices, y yo entrego mi vida para que tú la dirijas. Amén. Tú dirijas mi vida, tú seas mi Señor. En ese momento, humillados como estamos, comenzamos un nuevo camino. Pero el tiempo, una vez más, nos juega una mala pasada. ¿Sabéis lo que ocurre? Cuando nos convertimos al Señor empiezan a pasar cosas preciosas en nosotros. Porque Dios, por medio de su Espíritu, nos llena de capacidades, lo que se llaman los dones del Espíritu Santo. Capacidades maravillosas por medio de las cuales podemos servir al Señor y podemos vivir de una forma gozosa, ayudando a los demás, bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ponemos en funcionamiento todo aquello que el Señor nos da. Y si no nos mantenemos en una situación de humildad, todo ese valor que nosotros tenemos nos hace orgullosos. Hay personas, yo creo que todos en algún momento, en medio de los triunfos que Dios nos ha permitido vivir, decimos, sí, lo ha hecho Dios, pero yo qué bien lo he hecho, oye. Y cuando luego tienes la mala fortuna de que alguien viene por detrás y te dice, enhorabuena, qué bien, de repente decimos, es verdad, uf, qué bien lo he hecho. Y te miras al espejo y dices, oye, hasta más guapo me pareces. Es así. Si no estamos bien agarrados del Señor, si no estamos bien sujetos de Dios, nos volvemos orgullosos y entonces hemos dado el primer paso para hundirnos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Yo quiero que te humilles delante de mí. No quiere decir que vamos a dejar de tener valor, tampoco teníamos mucho. Pero cuando buscamos al Señor y cuando nos humillamos delante de Él, Él nos levanta. Toda la palabra de Dios está cargada de versículos que dicen que el que se humillare,
será enaltecido, y sin embargo el que se enaltece es humillado, ¿verdad? El camino del Señor es un camino por medio del cual tenemos que ponernos delante de Dios, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Nos lo enseña la palabra de Dios. Una vez más tenemos que volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía fiel. Y si no tenemos un concepto claro de lo que es nuestra vida, y ese concepto proviene de la Biblia, no podemos hacer nada. Mirad, hermanos, estamos acostumbrados a escuchar miles de sermones, leemos libros, pero muchas cosas que escuchamos en sermones, en libros y todo eso, si no les hacemos caso, no sirven para nada. Y siempre cito el mismo versículo porque es un versículo que me encanta. Santiago 1, 23 y 24. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Muchas veces, cuando no obedecemos lo que la palabra nos ha dicho, es como eso. Tenemos un tiznajo aquí, nos miramos a la cara y decimos, bueno, un tiznajo, no pasa nada. Y seguimos con nuestro tiznajo en la cara. ¿Para qué nos ha servido mirarnos al espejo? Para nada. ¿Para qué nos sirve leer la palabra de Dios si no la ponemos en práctica? Para nada. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? El Señor pide que nos humillemos cada día. Cada día. Cada día tenemos que buscar al Señor, tenemos que ejercer fuerza para acabar con nuestro orgullo, reconocer que lo que Dios dice es más valioso que lo que nosotros nos inventamos. Tenemos que reconocer cada día que por nosotros mismos no podríamos seguir adelante, que nuestras batallitas, como decían antes, no son nada, si no es Dios quien ha estado dándonos las fuerzas para hacerlos. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que seas humilde, que te sometas a la palabra del Señor, que obedezcas los mandamientos del Señor, porque ahí es donde vas a encontrar la bendición. Practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Mira, hermana, hermano, Dios está contigo. No te quepa la menor duda. Tal vez cuando miras dentro de tu corazón no encuentras todo lo bueno que querrías encontrar. Pero aún así, Dios te ama tanto que está a tu lado. Camina a tu lado cada día. Su promesa dice que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces le damos un espectáculo al Señor. A veces cuando mira dentro de nosotros, si nos diéramos cuenta que el Señor nos está mirando, tendríamos mucho más cuidado. Actuamos injustamente, con mucho egoísmo, con mucho orgullo, y no nos damos cuenta que el Dios que ha prometido estar a nuestro lado no está solamente a nuestro lado para ayudarnos, que es lo que nos gusta. Está a nuestro lado para ayudarnos, pero también para ser ofendido por lo que hacemos. ¿Qué crees que el Señor está pidiendo hoy de ti? Hoy. ¿Dios está pidiendo hoy algo de ti? ¿Algo de lo que se ha dicho en este momento te ha impactado como esa bomba que estalla y que quiere transformarnos? Tal vez nunca has dado un paso de fe. Tal vez te encuentras todavía en ese periodo de tu vida en el que tú gobiernas, tú mandas, tú haces lo que quieres. A lo mejor es eso, No te extrañe. Que no te va nada bien la vida, que no hay gozo ni alegría en tu vida. ¿Por qué? Porque nunca te has humillado delante del Señor, invitándole a entrar en tu corazón. ¿Hay alguien aquí así, que quiere dar un paso de fe?
Si hay alguien que quiere dar un paso de fe hoy, queremos escucharlo, queremos verlo, queremos orar. ¿Quieres ponerte de pie y pedir al Señor que el Señor te ayude? Amén. Quédate, un momento. Dejamos que las personas tomen su decisión solos, ¿vale? No obligamos a nadie. ¿Hay alguien que todavía comprende que se necesita de Él? ¿Algo que Dios está pidiendo algo de Él? ¿Hay alguien, creyente incluso, que se da cuenta que su vida no es todo lo justa que debería ser? Seguramente. Entrega tu vida hoy. Reconoce tu error. Arrepiéntete. Si es que hay cosas en tu vida que no te agradan, arrepiéntete de todo corazón. Pídele perdón al Señor. No podemos vivir sin arrepentimiento. Si no estás viviendo de una forma que le agrada al Señor, arrepiéntete de corazón. Toma decisiones rectas en tu vida para que el Señor pueda hacer algo en tu corazón, para que pueda volver a ver alegría en tu vida. Solamente hay un camino, el camino es el arrepentimiento. Si hay alguien, un creyente, que necesita dar un paso de arrepentimiento, no hace falta que nos lo cuentes, eso es entre tú y Dios. Pero si hay alguien que necesita que se ore por él, es el momento de dar un paso adelante. Tal vez simplemente estás frío, estás aburrido. De eso también te tienes que arrepentir. Si hay alguien en esta mañana que necesite de Dios, da ese paso hoy. ¿Hay alguien? ¿Alguien más?